Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿la inflación ha venido para quedarse? Esa es una pregunta que tiene una respuesta y la respuesta está ubicada en torno a la incertidumbre geopolítica que existe de momento y a propósito a la guerra Ucrania versus Rusia. Y es que no obstante la inflación que ya arrastramos desde el año 2021 es global, sistémica, atacando tanto a economías pues industrializadas como a economías emergentes como las de América Latina. Desde luego también la inflación es temporal, pero esta temporalidad justamente es la que nos genera gran embrollo alrededor de las expectativas que podemos diseñar o construir los economistas. Y estas expectativas tienen o registran un cuello de botella, a propósito lo dicho, o en torno a la guerra Ucrania versus Rusia. De momento la inflación a marzo desde los Estados Unidos ha alcanzado cuotas récord que no se veían desde hace más de 40 años. Estamos hablando de que a marzo la inflación en la economía más grande del planeta registra nada más y nada menos que 8,5% interaño. Esto es una brutalidad y evidentemente obedece a factores tales como pues un cuello de botella alrededor de las cadenas de suministro, presión, inflación por costos desde la energía, desde el petróleo, y evidentemente esto también impacta, a propósito, lo dicho, del entorno geopolítico bélico entre Ucrania y Rusia, cuya temporalidad, cuya trayectoria, cuya prolongación es muy difícil de momento de predecir. Lo que sí podemos decir, evidentemente, tiene que ver con el impacto que genera esta situación alrededor del sistema de precios. Lo que sí podemos de alguna manera dibujar o esbozar es el golpe que significa este sistema, esta formación de precios leída como inflación sobre las economías, sobre todo más vulnerables. Estamos hablando de capas pobres y evidentemente clase media trabajadora, ¿verdad? Con 8,5% de inflación en los Estados Unidos para el mes de marzo, es evidente que ya tenemos un contexto donde la apuesta es o tiene que ver no solamente con combatir puntualmente la inflación, sino combatirla o intentar extinguirla a largo plazo, porque reiteramos, insistimos, a quienes golpea más este fenómeno inflacionario es a las y a los más pobres, ¿verdad? Estados Unidos de momento tiene o está colgado, por ejemplo, para que analicemos y reflexionemos en torno a este fortísimo impacto leído desde la inflación sobre la economía de los hogares estadounidenses, vale decir la economía más grande del planeta. Bueno, como ejemplo tenemos un galón en los Estados Unidos que ya está por encima de los $4.33. $4.33. Acá en el Perú no estamos tan, digamos, alejados, estamos ya sobre o por encima de los $5.40. En Venezuela el galón está 0,09 centavos de dólar, así que para quienes se asustaban con el hecho de que el Perú sea Venezuela, bueno, acá tenemos un galón a $5, en Venezuela lo tienen a menos de centavos de dólar. Bueno, es un paréntesis tonto, pero desde luego decíamos que esto influye, esto impacta en familias de capa pobre y en clase media trabajadora. Esto también tiene un efecto sobre costos, la inflación que estamos registrando, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde el 8,5% a marzo, tiene un efecto de transmisión para el resto de las economías regionales, América Latina y en concreto el Perú. El efecto de transmisión evidentemente tiene que ver con costos. Costos sobre, por ejemplo, materias primas como el maíz, que es clave para el precio del pollo. Costos, por ejemplo, como el petróleo, que es clave para la mayor parte de los productos de la canasta básica familiar. En fin, una serie de
transmisiones que provocan indicar que la inflación que estamos registrando en el Perú, que está entre los 6,15, 6,20, 6,30% interaño, es una inflación evidentemente importada, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? De momento los Estados Unidos están proponiendo, por ejemplo, añadir dentro de la mezcla de sus gasolinas un factor que es el etanol, que a ellos no les gusta por ser demasiado contaminante, pero eso provocaría que la gasolina bajara 10 centavitos de dólar. Eso es como parte de las primeras maniobras que está diseñando el presidente Joseph Joe Biden. La segunda maniobra evidentemente tiene que ver con abrir el caño de la oferta de crudo, de petróleo desde los Estados Unidos. Y esto permitiría expandir, abrir más espacios de oferta y eso impactaría a la baja el precio. Acá en Perú, ¿qué hacer? ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer con esta situación? Donde evidentemente tenemos una gestión que no está haciendo nada para combatir o provocar mejor entorno económico alrededor del sistema de precios, no está haciendo nada esta gestión, por ejemplo, por expandir competitividad, por abrir espacios de diversificación, por abrir mayores espacios de productividad. Lo que tenemos que hacer básicamente desde nuestros hogares, como familias, como hogares, repito, insisto, son tres cosas sencillas para mitigar, para un poquito maniobrar sobre este efecto inflacionario. Lo primero, evidentemente, es seleccionar. Lo segundo, diversificar. Y lo tercero, acopiar. Seleccionar, señor, señora, pequeño, mediano, microempresario, seleccionar mercados. Mercados donde busquemos y encontremos espacios de precios que nos permita justamente poder registrar un margen de maniobra sobre el efecto inflacionario, repetimos, importado desde los mercados globales. Diversificar productos, no necesariamente productos vinculados a las empresas monopolísticas, oligopolísticas, empresas de alimentos, empresas de lácteos que componen la mitad de la oferta, sino diversificar en función a diversas marcas que sí las hay, sí existen marcas que nos permiten, digamos, de alguna manera mitigar, lo dicho, modular el efecto inflacionario. Lo tercero, acopiar siempre y cuando pues no acaparemos, ojo, no hay que acaparar, pero acopiar viene sobre todo pues no perecibles, ¿no? Tenemos granos, tenemos cereales que podemos almacenar de cara a adelantarnos a posibles efectos inflacionarios. Esperemos que la inflación converja lo más rápido posible. Nuestro primer escenario base como economistas era a junio de este año. Eso es imposible por la guerra, por la situación de la guerra. En el mejor de los escenarios, la convergencia será a enero del 2023. Mientras tanto, señor, señora, desde Cuaderno de Economía, nuestra recomendación, evidentemente, la vamos a repetir. Seleccionar mercados, diversificar productos y marcas, y lo tercero, acopiar sin perjudicar al resto del mercado, pero acopiar no perecibles. Espero sirva. Muchísimas gracias y buena Semana Santa. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.